20 años al servicio de los colombianos, 20 años de compromiso y crecimiento. Bueno, doctor Juan Miguel Durán, qué gusto estar con usted en esta tarde. Para quienes están viendo este video, estamos con el doctor Juan Miguel Durán celebrando los 20 años de la Superintendencia de Transporte con funciones en materia de tránsito y transporte terrestre que hace 20 años comenzaron en esta autoridad, y el doctor Juan Miguel Durán como superintendente tuvo la oportunidad de fortalecer esta superintendencia. Doctor Durán, muy buenos días. Bueno, señor superintendente Camilo, muy buenos días, y realmente muy importante resaltar estas funciones porque si uno ve la historia de la superintendencia, pues han tenido varios cambios que han sido importantes para garantizar el buen servicio y la buena prestación del servicio público de transporte en el país y de las concesiones. Entonces yo creo que es muy oportuno, y bueno, celebro mucho pues que podamos ir contando aquellas anécdotas y también aquellos logros que la superintendencia ha tenido durante la historia, y especialmente durante estos 20 años que tiene estas facultades tan importantes. Doctor Durán, comience por favor por contarnos en qué periodo exactamente usted estuvo en la superintendencia y en ese periodo que usted estuvo, cuéntenos cómo era desde el punto de vista estructural, cuánta gente había, cómo eran las delegaturas. Bueno, Camilo, yo estuve 4 años como superintendente de puertos y transporte, desde el 2010 al 2014. Digamos que ha sido o fue en su momento una superintendencia con aproximadamente unas 200 personas, una superintendencia con 3 delegadas, la delegada de puertos, la delegada de concesiones y la delegada de tránsito y transporte. Y en su momento, teniendo en cuenta pues que hay un cúmulo de información y de actuaciones necesarias, nos dimos a la tarea de, como usted bien lo dijo, fortalecer la entidad. Y en materia de personal logramos un ejercicio muy interesante, que a la fecha me sigo encontrando con personas que trabajaron en la superintendencia en calidad de estudiantes. Logramos más o menos unos 260 estudiantes en calidad de judicantes y pasantes que conocieron la entidad, pero más aún conocieron todos los sectores, y en ese sentido hoy en día tenemos abogados con maestría, con especializaciones, trabajando en el Ministerio de Transporte, en la superintendencia y a nivel privado, después de haber conocido y obtenido esa grata experiencia que en su momento pues no habían especializaciones o digamos yo que soy abogado, pues no habían abogados especialistas formalmente hablando en esta materia. Entonces hoy vemos que ya hay otro panorama, pero por supuesto que ha sido un cambio gratificante porque más personas se interesan por un sector tan importante para la economía, tan transversal a todos los sectores económicos. Cuéntenos quiénes fueron sus superintendentes delegados en esos 3, y particularmente si tuvo más de uno en tránsito y transporte. Bueno, en tránsito y transporte tuve un delegado, Daniel Ortega, que inició conmigo cuando yo llegué a ser superintendente. Primero estaba como asesor. Yo, digamos, en todos los escenarios públicos y privados, pues siempre he considerado que hay que darle oportunidad a las personas. Entonces entré no sacando a la gente, sino conociendo a la gente. Ya después de un periodo, pues Daniel pasó de ser asesor del despacho a superintendente delegado, y estuvo conmigo un muy buen tiempo. Los dos, digamos que nos conocíamos de antes, también abogado, y pues por la confianza y por, digamos, esa necesidad de uno tener una persona pues juiciosa, que realmente se meta en los temas y que vaya más allá, pues efectivamente tuvimos unos 4 años de muchos resultados en un sector tan sui generis como lo es el del transporte terrestre. ¿Y sus demás delegados quiénes fueron en concesiones y en puertos? Bueno, tuve una delegada en puertos, Mercy Karina, y también un delegado en concesiones, Albarracín,
que digamos perduraron conmigo todo el tiempo. Yo lo que traté de hacer en esos 4 años es generar una estabilidad y no curvas de aprendizaje que a veces pues no son fáciles en el tiempo. Entonces tuve realmente unos delegados constantes que crecimos a la par, tanto a nivel de amistad como a nivel profesional, y digamos que generamos un equipo muy sólido, que ya cuando pues culminé yo mi periodo, yo creo que si mal no recuerdo pues todos cogieron otros rumbos, pero fueron 4 años de estabilidad con estos delegados. Doctor Durán, entrando a lo sustancial, cuéntenos cuáles eran los principales retos que usted recuerda el día que lo posesionan. ¿Qué tenía que hacer usted en temas de transporte terrestre? ¿Cuáles eran los dolores de cabeza del sector en ese momento? Bueno, Camilo, pues yo quiero resaltar uno de los grandes dolores de cabeza, que era cómo organizar bien el tema de los IUITs, de los comparendos al transporte. Cuando yo inicié recibí una bodega de 4.000 metros cuadrados llenos de IUITs físicos, sin ningún tipo, digamos, de digitalización ni organización, y con un gran problema, que en su momento eran IUITs que bajo la norma solamente podían ser de 700 salarios mínimos, ni más ni menos. Entonces estaba yo en una coyuntura. Si yo los cobraba a todos, pues quebraba la mayoría de las empresas. Si no lo cobraba, pues me enfrentaba a unos cuestionamientos y a unos procesos a nivel de la Contraloría y hasta de la Procuraduría. Entonces me tocó ver rápidamente cómo entrábamos en un plan de choque para organizar, digamos, este cúmulo de documentos y ver cómo efectivamente logramos una salida. Y la salida que pronto, de forma expedita, logramos fue lograr que los comparendos por transporte tuvieran una gradualidad, dependiendo, y la gran mayoría eran por sobrepeso en las carreteras. La gran mayoría, digamos, tocaba ver qué tanto se pesaba pues, de la norma, porque antes si había 1 gramo en sobrepeso pues eran 700 salarios mínimos, o si era 1 tonelada pues exageradamente hablando lo mismo. Entonces hicimos una gradualidad que funcionó muy bien, porque digamos que logró desembotellar este gran problema. Pero a su vez, Camilo, también enfrentábamos algo pues que sigue persistente desafortunadamente, y es la informalidad en el sector, la tramitología también frente a los organismos de fondo, algo que trabajamos muy de fondo. En temas de organismos de apoyo logramos sistemas tecnológicos de supervisión a los CRCs, a los CDAs y a las escuelas, para que la superintendencia pudiera tener unas alertas tempranas cuando hubiera unas irregularidades y poder actuar prontamente, pero también para que los usuarios, o sea, todos los colombianos que fueran a acceder a una licencia de conducción, no lo hicieran a través de tramitadores, porque cuando nosotros estábamos ahí veíamos que en el RUMS la gran mayoría eran tramitadores que ponían sus huellas y que las personas no hacían los exámenes, y esto por supuesto era una gran alarma en temas de seguridad vial. Entonces logramos implementar todo un sistema de vigilancia tecnológico y que las personas realmente fueran a hacer los exámenes y que tuvieran las habilidades idóneas. Pero frente a los temas de sobrepeso también trabajamos mucho con las empresas para ver cómo disminuíamos este número de IUITs, y la verdad fue supremamente positivo, tomando en cuenta que vimos que la reducción fue histórica en números de IUITs por empresa por mes, y esto, digamos, lo consideramos un gran logro en su momento. Muy bien. De esos 4 años que usted tuvo, ¿qué casos recuerda que hayan sido o sanciones ejemplarizantes o casos que se resolvían por primera vez en temas de transporte terrestre, digamos, como los hitos, esos casos relevantes que usted recuerda que le hayan marcado su paso? Pues Camilo, nosotros tuvimos, digamos, 4 años con muchos resultados. A grosso modo, y digamos que quisiera devolverme a lo general, logramos incrementar en 588% las visitas de inspección, y logramos incrementar en vigilancia un 311%,
logrando reducir en un 73% la accidentalidad. Y esto todo fue a través de unas estrategias muy contundentes. Por ejemplo, nosotros llevamos por primera vez funcionarios encubiertos al transporte público para velar que efectivamente fuera un servicio bien prestado. Yo mismo me iba camuflado a veces en rutas intermunicipales para ver si efectivamente los conductores estaban actuando de forma responsable. Logramos implementar por primera vez el Cómo Conduzco, que hoy sigue persistiendo y que uno lo ve con las calcomanías en todos los vehículos de transporte público, que permitió ser una herramienta para que los ciudadanos pudieran denunciar irregularidades en la prestación del servicio. Y además que las empresas pudieran también tener una alerta inmediata a la vez que la policía de carreteras, esto previniendo mucha accidentalidad en tiempo real. De igual forma, aquí acordándome, tuvimos unas peleas fuertes para poder lograr tener una herramienta que hoy en día la Super sigue teniendo, y es poder intervenir los organismos de tránsito. Sabemos pues que cada organismo es autónomo en el municipio y en el departamento, y en principio una primera visita que yo empecé a realizar a los organismos de tránsito, llegaba yo a la oficina del secretario y me decía: superintendente, bienvenido, un café, cuénteme, ¿usted qué lo trae acá? Y yo, pues como superintendente, les tocaba recordar que la superintendencia vigila a los organismos de tránsito cuando no habían visto históricamente ninguna actuación. Entonces empezamos fuertemente a actuar frente a los organismos de tránsito, frente a los tramitadores que normalmente uno veía o de pronto todavía uno ve a las afueras de los organismos de tránsito, generando un sinnúmero de irregularidades. Y en ese sentido empezamos a generar una presencia fuerte tanto a nivel territorial como a nivel de las carreteras. En ese sentido, por ejemplo, llegamos bueno, esto no es terrestre, pero tenía que ver con la delegada en su momento, y generamos la primera intervención de una aerolínea, no sometimiento a control, sino intervención. Intervinimos una aerolínea de carga, la más importante en Colombia en su momento, donde estaba a puertas de quebrarse. Lo que hicimos en 4 meses de intervención fue voltear totalmente esa mala administración que tenían y lograr un superávit en 4 meses. Después de estar a puertas de una quiebra, en 4 meses entregamos nuevamente a sus propietarios una aerolínea, además con vuelos internacionales de carga, con todos los procesos administrativos saneados, y fue algo supremamente positivo y un ejemplo, digamos, en materia de intervenciones. La superintendencia nunca había hecho una intervención, y digamos que en ese sector fue supremamente exitosa y mandó un mensaje que la superintendencia está para ayudar a los vigilados, para ver cómo el servicio se presta mejor y para lograr una sostenibilidad en ese servicio público. De igual forma, emprendimos una alerta que hoy en día sigue y es frente a las plataformas como Uber. Empezamos a llevar este tema al Congreso de la República y a la opinión pública para exigir que todas las empresas y las plataformas tecnológicas deban cumplir los requisitos y cumplir la ley. En ese sentido, pues fue un debate muy fuerte que hasta el día de hoy ya se sigue dando en cierta manera, pero ya cada vez con mayores resultados. Digamos que fue ese choque entre la persona o el usuario del transporte que quiere la comodidad, que quiere un buen servicio, frente, digamos, a la formalidad y la legalidad. Entonces, escenarios que no fueron fáciles, pero como otra anécdota, sí muy triste, y yo creo que fue el momento más difícil o de los momentos más difíciles que tuve, fue con un evento en Fundación Magdalena, donde, si mal no recuerdo, 44 niños fueron incinerados en un bus con todas las ilegalidades habidas y por haber. Haber llegado ese mismo domingo allá con el presidente de la República en su momento, a ver la situación y ver cómo el organismo de tránsito falló, cómo la persona no tenía licencia de conducción, cómo el vehículo no estaba apto para transitar en las calles, cómo la comunidad entera
falló y surgió esta gran tragedia y tener que adoptar unas posturas muy fuertes frente a seguridad vial y frente, por supuesto, al transporte de los niños en Colombia, que se materializa más que todo hoy en día en el tema de transporte escolar. De igual forma, Camilo, tuvimos una anécdota muy importante que el día de hoy sigue siendo una herramienta para la superintendencia, y es habernos inventado el CIPLAF. En su momento veíamos que la gran informalidad en el sector, especialmente de carga, era un gran riesgo para el sector formal y para la economía. Cuando yo fui a la oficina del director de la UIAF, le dije, yo necesito ver cómo nosotros combatimos la ilegalidad en el sector transporte, y logramos trabajar muy de la mano para crear el CIPLAF que hoy en día existe, y no solamente generar digamos que unos resultados muy positivos frente al sector, sino que esto fue un ejemplo que fue llevado a las Naciones Unidas como primer país que llevó este sistema de detección de lavado de activos y financiación al terrorismo al transporte terrestre. Y esto fue replicado a través de las Naciones Unidas a todos los países del mundo. Pues por eso lo recalco, porque Colombia, digamos, adoptó esta iniciativa y fue una excelente práctica a nivel mundial. Muchas muy buenas anécdotas para la Super. Cuéntenos ahora, doctor Durán, después de los 4 años, ¿qué le quedó pendiente de lo que usted hubiera querido hacer, que hubiera querido ver materializado en su periodo en la superintendencia? ¿Qué faltó? Pues Camilo, algo que sé que usted hoy ha tenido las riendas, y es de lograr lograr pasar un proyecto de ley de régimen sancionatorio justo para el sector. Nosotros en su momento hicimos reuniones presenciales por todo el país. Yo creo que me gasté 6 meses aproximadamente yendo personalmente a hablar con los transportadores, a hablar con los concesionarios, a hablar con los puertos, para ver cómo obteníamos una retroalimentación de un proyecto de ley que fuera fácil de leer, de un proyecto de ley que fuera justo, que su principal, digamos, derrotero fuera velar por la formalidad del sector y la buena prestación del servicio. Desafortunadamente, después de todo ese trabajo y de iniciar en el Congreso los debates, no se logró digamos, pasar por parte del Congreso, y pues sé que hoy en día persiste, digamos, este anhelo, porque los dientes son fundamentales para poder ejercer esa vigilancia y fortalecer a los sectores formales. Vemos que hay mucha informalidad en todos los sectores del transporte, en todos los subsectores, y necesariamente la superintendencia debe tener aquellas herramientas o dientes necesarios para poder dar buenos resultados. Por otra parte, Camilo, uno de los temas que nosotros consideramos muy importantes en su momento fue fortalecer la planta de la superintendencia. A través de muchas estrategias logramos motivar a los funcionarios. Por ejemplo, yo cuando llegué en el 2010 me reuní con los funcionarios y vi que había una prima técnica que desde 1997 se les debía a los funcionarios, pero por falta de presupuesto nunca se había dado. Afortunadamente, a los casi que 3 años de haber cumplido mi periodo, les di la buena noticia, que no solamente se les iba a pagar esta prima técnica, sino que iba a ser retroactiva a 1997, logrando convencer en su momento al Ministerio de Hacienda y al Congreso de la República de la necesidad de tener una planta fortalecida y motivada para que dieran los mejores resultados. Y en ese sentido, creo que este tipo de motivaciones, de mejoramiento de los salarios, de ver cómo se puede también continuar un programa que iniciamos nosotros de becas al exterior para que los funcionarios pudieran hacer pasantías en diferentes países y conocer cómo es el funcionamiento del transporte, son muy positivas, pero para eso se necesita el fortalecimiento del presupuesto y fortalecimiento de las oportunidades y la ampliación de la planta en la superintendencia. Yo creo que con esas herramientas, tanto a nivel sancionatorio como a nivel de la planta personal, que son personas muy buenas, muy experimentadas, con las mejores de las intenciones, pero que necesariamente hay que motivarlas, hay que darles
las herramientas para que ellos sientan que su trabajo es valorado, pues es una lucha, yo creo que de todos los superintendentes. Muy bien. Doctor Durán, ahora usted desde la agremiación que está dirigiendo, ¿cómo percibe que ha evolucionado en esos 20 años como autoridad con funciones de tránsito y transporte? Mirando hacia atrás, ¿cómo percibe esos 20 años de evolución y la confianza institucional que ha ido madurando con el tiempo? ¿Cómo lo percibe ahora desde el sector privado? Bueno, Camilo, yo lo que veo es que en estos años la superintendencia cada vez se ha fortalecido en el tema tanto institucional como en la imagen que proyecta. Como le comentaba anteriormente, yo cuando estaba de superintendente iba a los diversos sectores y veían una superintendencia muy débil. Los mismos vigilados me decían como superintendente, sabemos que usted no tiene las herramientas, sabemos que es difícil que usted actúe, pero por favor ayúdenos. Y en esos 4 años, y después de esos 4 años, lo que yo he visto es que cada vez el sector formal pues ha ganado la confianza de la superintendencia, tomando en cuenta que ha sido una superintendencia que ha logrado generar presencia en los diferentes sectores del país, en los diferentes ciudades principales. Yo inicié con 8 sedes regionales, hoy la superintendencia tiene muchas más sedes regionales, lo cual es muy positivo porque esa interacción con las personas y esa posibilidad de reaccionar rápidamente es fundamental. También veo que la seriedad en los procesos ha caracterizado a la delegada y a la superintendencia como tal. En mis 4 años nunca de todas las demandas y de todas las inquietudes que tenían algunos abogados, pues nunca se nos cayó un acto administrativo. Esto denota que, digamos que el análisis con que los funcionarios hacen los actos administrativos son serios y bien fundamentados. Entonces yo creo que se ha logrado posicionar a la Superintendencia de Puertos y Transporte en un sector que es transversal a la economía y que tiene muchas competencias. Creo que es supremamente positivo que efectivamente muchos sectores, al igual que el de transporte de carga, el cual yo represento hoy en día, vean en la superintendencia la posibilidad de resolver los problemas históricos. Por ejemplo, y esto traigo otra anécdota, nosotros iniciamos el Centro de Conciliación y Arbitraje en su momento. La superintendencia ha seguido con este Centro de Conciliación, lo cual es fundamental para poder lograr que todos esos inconvenientes de stand-bys y demás se puedan solucionar de una forma mucho más rápida y práctica, sin esperar esos grandes procesos que además son costosos en el tiempo y que no resuelven temas fundamentales que en su momento los empresarios y el sector necesita soluciones efectivas. Entonces yo creo que haber logrado en el tiempo mantener las buenas iniciativas de ex superintendentes, haber fortalecido estos escenarios ha sido muy positivo, porque a veces históricamente uno ve no solamente en nuestro sector sino en muchos sectores que con el cambio de los gobiernos todo es como borrón y cuenta nueva. Yo creo que esta superintendencia se ha caracterizado por realmente ir más allá de esos egos y poder realmente fortalecer las estrategias del pasado que han funcionado y por supuesto ser creativos en generar nuevas estrategias en pro del sector. Muy bien, doctor Durán. Y ahora mirando hacia adelante, lo que le quisiera preguntar es, viene una época de mucho cambio para el sector, viene una época con la pandemia y la pospandemia. En la forma como usted lo percibe, tanto como ex superintendente como ahora desde el sector privado, ¿cuál es la visión que usted tiene de la superintendencia de transporte para todos los temas de transporte terrestre? Bueno, Camilo, yo creo que eso es una gran oportunidad para la superintendencia lograr posicionarse como una entidad tecnológica. En su momento, Camilo, cuando yo llegué no había un software de la entidad. El Vigía, que creo que hoy perdura, pues lo materializamos nosotros en el 2010. Todos los sistemas de cartera, todos los administrativos no existían. Por ejemplo, un aplicativo que yo me inventé en su momento que creo que no ha perdurado y que de pronto puede ser algo interesante, es un aplicativo para que todos los ciudadanos desde su celular podían denunciar irregularidades en el transporte terrestre.
tanto en taxi, aviones, en vehículos escolares, en especiales, bueno, en todos los modos de transporte. Con solo el celular el usuario podía tomar la foto o el video, mandárselo directamente a la superintendencia y que sirviera como medio probatorio para poder investigar malas actuaciones o actuaciones irregulares en la prestación del servicio. Yo creo que la tecnología es la gran oportunidad para que los procesos cada vez se puedan fortalecer a nivel tecnológico, para que la información fluya y que el sueño que yo una vez tuve, que fue otra de las cosas que desafortunadamente no se lograron concluir en los 4 años, era tener un gran centro de monitoreo, así como uno ve en menor escala que tienen los organismos de tránsito, donde uno puede ver en tiempo real con cámaras y con los GPS qué está pasando en los puertos, qué está pasando en las carreteras, y poder obtener una analítica de información que le sirva al sector privado para la toma de decisiones, pero también a la superintendencia para ver cómo puede coayudar en el mejoramiento del servicio. Digamos que se inició este procedimiento cuando estaba yo de superintendente, pero yo creo que la gran oportunidad hoy en día es eso, fortalecer esos sistemas de información para que la superintendencia pueda además poderle otorgar a los diferentes sectores de la economía, no solamente al transporte, información relevante para la toma de decisiones. Y en ese sentido yo creo que es de esos grandes momentos, especialmente ahorita en la pandemia, que todos vemos que, por ejemplo, ahorita estamos en una reunión virtual y que muchos empresarios han venido transformándose. El gremio que yo dirijo ahorita, estamos en una evolución total hacia lo tecnológico. Llevamos 30 webinars, vamos a hacer nuestro congreso de Colpecar 100% virtual ahorita en agosto, y estamos dándole la posibilidad a los afiliados a tener acceso a cursos 100% virtuales para formación y capacitación, entre otras cosas. Entonces yo creo que es el momento para lograr mayores herramientas por parte de la superintendencia. Una de las cosas que en su momento tuvimos eran unas tabletas para que los funcionarios de inspección pudieran en tiempo real manejar la información, y que eso fuera directamente a nivel central para que el delegado de tránsito y transporte pudiera obtener esa información de forma organizada y en tiempo real, y que pudiera, digamos, ser mucho más eficiente en su actuar. Yo creo que estas prácticas se pueden fortalecer con muchas más herramientas que hoy en día existen en el mercado, y que para la superintendencia, que tiene este sinnúmero de responsabilidades en un sector con muchos subgrupos del transporte, pues sería supremamente provechoso poderlo explotar en debida forma. Bueno, doctor Durán, pues de todo lo que nos ha contado, realmente suenan 4 años muy provechosos en los que usted fortaleció la superintendencia. Le quiero agradecer por este espacio que nos ha concedido, porque la superintendencia como institución, este tipo de memoria vale mucho para las personas que estamos en este momento, y seguro que los que van a llegar, los vigilados, la academia. Esto ha sido muy valioso y le agradezco mucho por su tiempo. Antes de cerrar, doctor Durán, si quisiera compartir alguna anécdota adicional, y adicionalmente mandarle algún mensaje a los funcionarios que usted bien conoce, a los vigilados y en general, pues celebrando los 20 años de funciones como autoridad en materias de tránsito y transporte terrestre. Bueno, Camilo, quisiera compartir una anécdota que denota un poco el trabajo de los superintendentes digamos, en este ámbito que no es fácil, de grandes sectores pues, que son transversales y muy importantes para la economía, y tuvo que ver con una experiencia que yo tuve donde, no sé si se acuerdan, el gran paro agrario que hubo en Colombia en su momento. Y esto, confieso ya algo a nivel personal, yo siempre he sido amante de la música vallenata, y justamente coincidió con el Festival Vallenato, que yo desde la universidad trataba de ir todos los años. Por supuesto, cuando entré como superintendente me quedó muy difícil, pero en ese momento yo dije, bueno, voy a lograr 2 días
para poder ir el fin de semana al Festival Vallenato, y justo estábamos, digamos, en esta coyuntura nacional muy difícil. Yo estaba listo, ya con el permiso por parte del presidente, todo formalmente establecido, tenía mi guayabera blanca, estaba yendo hacia el aeropuerto El Dorado para ir al avión y poder gozar de este Festival Vallenato, y a pocos metros de llegar al aeropuerto me llama el ministro del Interior en su momento y me dice: señor superintendente, el presidente necesita que usted vaya inmediatamente a Boyacá a reactivar el transporte intermunicipal, porque no podemos dejar que las personas se queden en sus casas asustadas, porque ya con el ejército y la policía tenemos controlada la situación, pero nadie quiere salir y las empresas de transporte intermunicipal no están funcionando. Le dije a mi conductor en su momento: hay que desviar el carro, irnos ya a Tunja, hacer una rueda de prensa con el general de la policía en su momento, y poder reactivar este sector. Llegué yo a la rueda de prensa en Tunja 4 horas después de ir en mi carro con la guayabera, pues a enfrentar este problema. Por supuesto, todos me miraban con cara de: yo creo que usted se equivocó de reunión, pero esos son los gajes del oficio. Y efectivamente, cuando uno es apasionado por lo que hace, uno lo hace con la mejor cara y sacrificando gran parte de lo personal. Y logramos en ese momento reactivar todo el sector de transporte intermunicipal. Yo me metí a los vehículos con la policía para darle la confianza a los usuarios y a los mismos transportadores de que podíamos transitar en el departamento de Boyacá. Y como esas, digamos, hay muchas anécdotas donde temas inesperados, coyunturas nacionales hacen que uno tenga que mostrar su compromiso con el sector y su compromiso con la entidad. Quisiera aprovechar entonces, Camilo, darle un saludo muy especial a todos los funcionarios de la superintendencia que en esos 4 años conocí a fondo, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Yo sigo muy agradecido con el trabajo que ellos han venido realizando desde que yo estaba, después de que yo me fui, porque sé del compromiso de estos grandes funcionarios que sacrifican gran parte del tiempo de sus familias por el trabajo arduo en pro de los colombianos y en pro del fortalecimiento del sector transporte. De igual forma, quiero darle un saludo a todos los sectores del transporte que hoy me he reunido con ellos en este escenario gremial, y que por supuesto ha sido supremamente positivo, porque los conocía desde antes, porque hoy tenemos la oportunidad de trabajar desde otra orilla, una orilla propositiva desde la parte gremial y desde la parte empresarial, y que hemos logrado unas sinergias muy importantes con el transporte intermunicipal, con el transporte especial, con los mismos sistemas de transporte masivo, con todos los sectores del transporte que venimos trabajando en pro de un sector formal, de un sector de talla mundial, y específicamente darles un mensaje que yo desde la superintendencia lo entendí muy bien, y es que la superintendencia es una entidad que coayuda en el mejoramiento del sector, no es el enemigo. Es el enemigo de los que no cumplen la norma, es el enemigo de los ilegales, de los informales, pero es el gran amigo de los empresarios que día a día han luchado para sacar adelante sus empresas, cumpliendo las normas, dando un buen servicio, y por eso pues hoy en día tengo esa gran oportunidad de trabajar desde otra orilla en pro del sector y de la mano de la superintendencia, del Ministerio de Transporte y del Gobierno Nacional. Bueno, doctor Juan Miguel Durán, nuevamente gracias por su tiempo, felicitaciones por lo que correspondió en su gestión para el fortalecimiento de la superintendencia, todo lo que nos acaba de compartir, muy valioso, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Camilo. Saludos nuevamente a toda la superintendencia. Felicitaciones por estos 20 años. Son 20 años de resaltar y recalcar en el tiempo. Y sé que serán no 20, sino 40, 60 años o más de una ardua presencia por parte de funcionarios del Gobierno Nacional en un sector que es supremamente importante para nuestra economía. Muchas gracias. Y gracias. Igual, seguiremos trabajando muy de la mano y de forma muy articulada. Feliz tarde, doctor Durán. Muchas gracias.